Buenas, el día de hoy voy a hacer la demostración de cómo realizar un registro de mordida. Ya ustedes saben que los registros de mordida para pacientes totalmente desdentados se toman para saber cómo son las relaciones intermaxilares de ese paciente, cuál es su dimensión vertical y para hacer las marcas de referencia que realiza el odontólogo. ¿Cuáles son esas marcas de referencia? La línea media, la línea de canino a canino y la línea de la sonrisa. La línea media es para saber dónde van ubicados los incisivos centrales, la línea de canino a canino para conocer el diámetro o medida de los dientes superiores. Al tú tomar cuál es la de canino a canino, sabes cuál es la anchura de esos dientes, y a su vez con la carta de dientes artificiales reconoceremos cuáles son los posteriores. Entonces el doctor siempre debe marcar esa línea media porque no siempre nos podemos seguir o guiar por el frenillo vestibular, porque muchas veces ese frenillo está corrido y no coincide con el centro de la cara del paciente. Entonces, ¿qué va a pasar en caso tal de eso? Es que la prótesis va a quedar corrida para un lado. Entonces, siempre es importante la marca de esa línea media, que te va a indicar la ubicación de los incisivos centrales, y de ahí comienzas a alinear todos los dientes. La línea de la sonrisa, que se toma cuando el paciente tiene el labio en reposo y el doctor le dice que sonría, es para saber la longitud o el largo de cada diente. Entonces son medidas A, que es canino a canino, B, que es línea de la sonrisa, y C, línea media, B, canino a canino, y C, línea de la sonrisa. Esas son las tres marcas de referencia. ¿Para qué se tiene en cuenta lo de las relaciones intermaxilares? Porque ustedes deben de saber qué tipo de mordida, para saber cómo se van a posicionar esos dientes artificiales. Si es un clase 1, si es un clase 2 o si es un clase 3. La clase 1, que es cuando el paciente tiene una normo o neutro oclusión. La clase 2 es cuando el maxilar superior o su parte de sus dientes se ve un poco adelantada con relación al inferior, y la clase 3 es cuando el maxilar inferior se ve adelantado referente al maxilar superior, que es cuando se ve el maxilar salido, el maxilar inferior o mandíbula salida. Entonces hay varias técnicas para elaborar estos registros de mordida. El registro de mordida consta de una placa base o plato base y un rodete, que es una cera rectangular que viene con unas medidas estándares. Estas medidas, ¿por qué se tienen que tener en cuenta? Porque en la zona anterior el rodete va a cumplir unas medidas y en la zona posterior otra. En la zona posterior el rodete es un poco más delgado, tiene menor extensión, porque en esa zona el maxilar se comienza como a cerrar y los dientes posteriores son de menor diámetro, mientras que los anteriores son de mayor longitud. Entonces, las técnicas son, podemos hacerlos, he dicho muchas veces entonces, ¿verdad? Las técnicas que podemos hacer son realizar platobases en resina acrílica de cubetas color naranja. ¿Cuál es la ventaja que me brinda ese platobase? Su rigidez me ayuda a que la información no se deforme, o sea, es un platobase que es más estable. Y la otra técnica que puede realizarse mediante cera placa base. Como la cera, ustedes saben que depende de la temperatura, va a cambiar. Entonces esta cera, si se quedó en el consultorio, se mandó con un mensajero o algo, se cae la caja, esto se me puede distorsionar esta información de las bases del registro de mordida. Mientras que el acrílico, como es rígido,
me va a mantener la estabilidad de esa información. ¿Qué recomiendo yo? Lo mejor es hacer registro de mordida en acrílico. Pero se tienen que tener en cuenta unas cosas. Muchas veces el doctor para ganar tiempo en los procesos te pide que al momento de tú realizar las cubetas individuales para tomar impresión definitiva realices plato base. El plato base se hace sobre el modelo definitivo, pero cuando eso pasa, para ganar tiempo tenemos que hacer el plato base en cera, porque en cera yo después lo puedo adaptar a los modelos definitivos donde voy a realizar las prótesis. Pero el de acrílico yo no voy a poder adaptar ese material. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. También hay otra técnica que es elaborarlo con acetatos de 0.40 o de 0.60, que es una placa o plato base al vacío. Se utiliza si tengo que hacer algo muy rápido, pero ¿qué pasa? Que eso incrementa los costos de ese plato base. Entonces, lo que más se recomienda y lo que más se elabora en un laboratorio dental son plato bases de acrílico o de cera. También hay otra resina acrílica que se utiliza para hacer los plato bases, que puede ser la resina de autopolimerización color jaspeado. Se puede utilizar en caso tal de que ustedes la tengan, pero lo que siempre se utiliza es ese acrílico naranja de cubetas y el de cera. Entonces ahí ya pueden ver cuáles son las indicaciones. Si yo les pregunto el día de mañana dónde está un plato base de cera indicado, pueden hablarme de cuando se está elaborando sobre un modelo que no se ha copiado muy bien y para adelantar el proceso, o en un paciente parcialmente edéntulo que de pronto tenga sus dientes con unas vías de inserción donde no me permita sacar algo rígido, se debe utilizar plato base en cera. Entonces vamos a hacer lo mismo que cuando preparamos resina acrílica para cubetas, pero aquí los grosores son diferentes. Entonces, la medida de una resina acrílica es de 3 de polímero por 1 de monómero. Aquí vamos a cambiar las medidas. Voy a utilizar 1,5 de polímero por 1/4 de monómero. No voy a utilizar monedas de 500, sino de 50 o de la 100 nueva, que es delgada. Pero no puedo utilizar ya monedas de 500 o de 200 porque yo voy a necesitar una masa mucho más delgada. Aquí no hay problema si esa masa le queda translúcida, porque yo después la puedo reforzar con la cera cuando vaya a pegar o ubicar el rodete. Entonces voy a hacer primero las bases y después ubicamos los rodetes. Ya ustedes saben que deben de humedecer los modelos para sellar los poros del yeso y evitar que cualquier material se adhiera o se pegue a esa superficie. Entonces voy a tomar las medidas. Voy a utilizar 1/4 de acrílico. Espatulo la resina acrílica en forma de cruz. Ustedes saben que lo conveniente es utilizar un tapabocas por este monómero residual.
Y voy a esperar la etapa de manipulación de este material. Tapo la mezcla para que no se me incorpore aire dentro de ella. En superior, este es el mismo modelo donde realizamos las cubetas. Entonces ahí tiene la marcación de la extensión de las cubetas. Entonces las cubetas ustedes las hicieron un 2 milímetros, 3 milímetros antes de la zona de sellado. Este sí lo voy a dejar completamente hasta su zona de sellado. El plato base debe quedar bien ajustado. También se le elimina los frenillos vestibulares y laterales, que son zonas móviles que pueden generar expulsión. Entonces el paciente, ustedes saben que eso se va a ingresar dentro de la cavidad bucal y no puede expulsarla el paciente. En superior vamos a hacer un plato base de acrílico y en inferior vamos a realizar un plato base en cera, plato base o placa base. Humedecen las losetas. Verificamos cómo va la masa. Ustedes saben que empieza por fase arenosa, luego filamentosa, plástica, elástica y rígida. Ya ustedes saben que hay una etapa de deformación que no me va a dejar manipular el material con facilidad. Este plato base debe quedar bien ajustado, bien adosado al modelo. No puede quedar ningún espacio entre el modelo y el plato base. Entonces, para tener en cuenta eso, es como si hiciera una cubeta ajustada pero delgada. Tienen que hacerle bien presión para que se ajuste completamente. Este modelo, en este caso, es un paciente que tiene un torus maxilar y debería hacerse el plato base en forma de herradura, pero yo lo voy a hacer completo como ustedes lo manejan. Miren que aquí hay una exostosis a nivel del paladar, que es esta protuberancia. Entonces aquí debería ser el plato base confeccionado en forma de herradura, porque esa es una zona que la prótesis no debería de tocar cuando está muy grande. Entonces en este caso este torus está grandecito, pero como es para demostrarles a ustedes cómo lo deben de hacer allá en su modelo, lo vamos a extender hasta la línea del post-damming, que es la zona de sellado de la prótesis. Este plato base me va a servir después para la base de la prótesis. Lo único que hay un proceso donde lo voy a cambiar a resina color raspeado, pero va a ser la base de la prótesis, como debe quedar la prótesis, el ajuste de la prótesis. Entonces aquí la temperatura me demora un poquito el proceso. Ya ustedes están han hecho manipulación de resina y ya cada uno sabe cómo debe manipular sus resinas acrílicas, que es lo que debe tener en cuenta. Entonces aquí se ve aún brillante, quiere decir que está evaporándose el monómero. Para que esté ya, que yo sepa que me va a manipular, comienza a tomar un color un poco opaco esa resina acrílica. Miren, ahí está en etapa filamentosa. Entonces ya falta poco para la manipulación. Ya tengo húmedas las losetas para aislar el material y estaba el modelo ya. Déjenlo 5 minutos, mínimo 5 minutos.
En el inferior, como lo voy a hacer con cera placa base, con una cera me sirve. Y los restos me van a servir para pegar el rodete. Aún está en la etapa filamentosa. Pero miren que ya empieza a ponerse un poco opaco. Una de las maneras para verificar que el material ya esté es que tengo que humedecerme los dedos para ir tomando el material. Entonces ya aquí tengo el material listo. Como es superior, ya ustedes saben que se realiza una bolita. Entonces manipulo y ubico. Entonces va a ser mucho más delgado. No humedecí bien. Así que vamos a intentarlo. Ahora sí. Miren que para manipular el material siempre estoy humedeciendo mis manos. Ahora voy a adosarlo al modelo haciéndole suaves presiones para que quede bien ajustado. Miren que hago suave presión para que eso me quede ajustado. Y aquí sí va a quedar completamente hasta la zona de sellado. Algunos si se preguntan por qué la cubeta así no llega, es porque ahí corre el material hacia esa zona. Si yo la tengo muy ajustada con el material, me va a hacer presión sobre esa zona de la encía. Y por esa razón es que se hacen las cubetas alejaditas. Pero aquí sí, completamente ajustado a la zona de sellado. Entonces, con el líquido y lecrón voy a recortar la extensión de ese plato base. Miren, cuando recorten, que queden ese recorte que se vea definido, redondeado. No tengo por qué dejarle aristas nunca. Miren, aquí hay un frenillo lateral y yo vengo y le hago la formita. Estoy en la etapa en que todavía puedo generar cortes. Aquí está el frenillo vestibular y vengo y le hago la forma. Defino. Miren ahí. Aquí está el otro frenillo lateral y también lo evito.
Aquí está. Miren. Línea del poddaming. Miren que recorte redondeado. Evité las zonas de expulsión. Entonces, ahora voy a esperar el proceso de polimerización de ese plato base. Y mientras voy a ir haciendo el de cera. El de cera no tengo que hacer ninguna medida porque esto viene por unos calibres, pero tiene que ser la cera doble para que quede bien ajustadita y de un grosor para que no se venga a deformar. Voy a aquí tengo el mechero, el modelo previamente humedecido. Les recuerdo que deben de prenderlo alejado por favor, de su cara, que nada más esté hasta la mitad. No dejar que quitarle el tamponcito para evitar aire, que no esté cerca monómero ni nada de eso, porque eso es inflamable. Eso es inflamable. Entonces se puede prender. Les voy a flamear la cera. La mitad de la cera la voy a flamear para poder adosarla al modelo. Entonces miren, y le hago la presión para adosar y recorto, caliento y voy recortando. Aquí en forma de herradura. Ya tengo aquí una primera parte, pero como esto está muy delgado y se me va a deformar con más facilidad inclusive que cuando ya esté, entonces tengo que ponerla doble. ¿Qué hago? Vuelvo y flameo esta, que se deje manipular bien, para agregar una segunda capa. Ojo aquí, hacer buena presión, no puede quedarme aire encapsulado dentro de una cera y otra, porque eso a futuro me puede generar burbujas dentro de esa prótesis. Ahí. Y recortamos. Entonces, mientras que estoy esperando ya el proceso de polimerización, puedo ir adelantando el trabajo de este. Este es un plato base que se elabora más rápido. Si estoy de pronto en el consultorio con el doctor y se tomó la impresión y se necesita un trabajo súper urgente, lo puedo realizar de manera inmediata ahí con cera placa base. Entonces van a quedar las dos láminas de cera unidas. Miren, si yo no hubiese humedecido esto, se me hubiese pegado ahí, pero ya eso está sellado los poros. Entonces lo que hago con la 7A,
terminarlo de sellar. Los bordes, miren, redondeados, que se vea como si fuera una sola cera. Aquí redondeo los bordes. Que no se note que había doble cera ahí. Miren que le hago presión para que quede bien sellado en ese modelo. Miren que este paciente es de un reborde más triangular. Entonces yo siempre tengo que tener en cuenta la forma del reborde para saber cómo voy a ubicar ese rodete de mordida. El rodete de mordida va a ir ubicado en el centro de toda la cresta, o sea, en el centro del plato base. En vestibular, en superior va a quedar inclinadito, en superior va a quedar inclinado hacia vestibular y en inferior sí debe quedar en todo el centro para poder tomar bien esa relación intermaxilar. Entonces, miren que ya tengo listo el inferior. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren todo el tiempo que estoy trabajando y esperando aún el proceso de polimerización del superior. Pero ¿por qué es eso? Porque como estoy en aire acondicionado, el proceso se me retrasa. Así que no deben de confiarse tampoco por eso. Bueno, tengo ya mi cera rectangular. Tengo mi cera rectangular. Miren, ahí está el plato base. Está aún en etapa, no está rígido, no ha empezado a hacer el proceso de exotérmica, pero lo retiré un poquito para que no se... Igual él no se tiene por qué pegar porque está sellado. Pero es preferible que de pronto lo retire en un momentico sin deformarlo. Y ahora sí dejo el proceso de polimerización completo. Entonces, mientras que se saca la polimerización, vamos a ir ubicando el rodete de mordida. El rodete de mordida, uno me alcanza para hacer 2 registros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle forma desde el principio. Si quieren, genera un poco de calor si el rodete está un poquito, que está rígido. Y voy a ir contorneando sobre el reborde, el proceso alveolar o prealveolar. Entonces, miren, ustedes tienen unos modelos que son redondeados ovoides, tienen que ubicarlo con la formita de esa redondeada ovoide. Aquí hasta donde me marcó, hasta donde llegó la extensión, yo lo que voy a hacer es, ahí corto el rodete. Entonces, termino de contornear. Denme un segundo que me faltó la 7A. Entonces ubican el rodete sobre la cresta alveolar teniendo en cuenta la forma del reborde. Entonces, luego de que ya está ubicado, no tienen que llevarlo al ras del
plato base o la placa base debe quedar un poquito retirada. Y ahora lo que voy a hacer es pegar ese rodete al plato base. Esto es un registro de mordida que consta de un plato base más el rodete. Entonces esto tiene que estar todo unido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, con la cera que quedó, lo que hacen es calientan la 7A o el instrumental que tengan. Realmente esto se hace con 7A, pero aquellos que no tienen la 7A, y lo que voy a hacer es pegar con cera bien fluida. Recuerden que si la cera no está bien calentada se ve blanquecina. Voy a sellar tanto por vestibular como por lingual o palatino. No pueden deformar el rodete, debe de mantener este plano, porque ese es el plano, va a ser el plano de oclusión del paciente, entonces no puede estar deformado. Una manera de hacerlo rápido para ganar tiempo es chorreando cera fluida. Y sellamos. Entonces miren que es más rápido para trabajar. Ya sellé en vestibular, ahora voy a hacer lo mismo por lingual. Miren que chorreando cera, pero esa cera bien fluida es mucho más rápido. Cuando caliento el instrumental, pulo la superficie. Esto se va a ver un solo
cuerpo. Miren aquí que hay una lista, redondeo. Miren. Listo. Aquí en la zona, toda la zona, repito, debe quedar bien sellada. El rodete no puede moverse en el momento en que el doctor vaya a tomar ese registro de mordida. Recuerden que debe estar estable para que me entregue la información correcta. Esa información de esas relaciones intermaxilares es la que voy a transferir o transmitir a un instrumento que se llama articulador, que es el que permite simular los movimientos del maxilar como apertura, cierre y lateralidad, que es el articulador de bisagra, mientras que los semi ajustables, que son aquellos que me permiten sí hacer más movimientos como protrusión, retrusión. Entonces, aquí tengo ubicado. Ahora aquí miren lo que voy a hacer. Recuerden que aquí va a cumplir más o menos entre 15 y 18 milímetros de altura. Yo puedo más o menos verificar. Esto te va a dar realmente la altura ya el rodete, pero miren, ahí tiene 17 de altura. Entonces es entre 15 y 18 porque el superior va a ser entre 20 y 22. Pero en la zona posterior es de menor altura. Entonces tomo el instrumental, caliento y en la zona posterior le quito en forma diagonal. Hago presión ahí para que miren que aquí se va a ver como en diagonal en la zona posterior, porque ahí el espacio es menor para los posteriores. Esto lo voy a hacer tanto en una miarcada como en la otra. Listo. Que quede todo bien pulido y sellado. Cuando levanto mis manos, miren. Aquí miren cómo verifico la zona de sellado bien redondeadita y pulida. En el de acrílico sí tuve que usar el motor para dejar los bordes redondeaditos y definidos. La idea es que ustedes, como en este momento no estamos utilizando motor, así como yo hice con el instrumental, que quité y dejé bien redondeado, cosa que allá sea solamente pasar un pimpollo muy suave. Realmente antes de montar el rodete debe estar pulido ese plato base. Miren que quede bien definido todo.
en un plano. Termino de verificar ese plano de oclusión y voy a humedecer un algodón con monómero y miren, voy a limpiar y me va a dejar esa cera totalmente pulida. Bordes redondeados, definidos. Y así tenemos listo el inferior. En el superior, que ya está rígido, aquí miren, lo que hice fue pasar un pimpollo muy suave como para aliviar, porque yo dejé los bordes redondeados. Y hago la misma operación. Vengo la forma de este ovoide y voy a ubicar el rodete. Contorneo. No pueden hacer presión enseguida en el centro porque lo que hacen es que deforman, hacen un quiebre y tiene que quedar bien contorneado. Bien contorneado. Ahora aquí en superior, miren la diferencia y es que en superior va a quedar inclinado el reborde hacia vestibular. Porque normalmente el maxilar superior sobrepasa al inferior. Entonces el rodete lo voy a ubicar un poquito inclinado hacia vestibular, pero miren que está ubicado en el centro. Lo que pasa es que hago una pequeña presión para que se incline hacia adelante, pero está ubicado como en el inferior, en el centro de la cresta o del reborde. Y voy a hacer el mismo proceso, que es sellar el rodete. El superior, lo mismo como hice en el inferior, ubicándolo según la forma. Y ya lo que hice fue pegar el rodete. Limpio. Y así voy a tener los dos. Miren que está inclinado hacia vestibular. Entonces, el doctor lo que va a hacer es ingresar esto en la cavidad bucal para saber las relaciones intermaxilares, las marcas de referencia y la dimensión vertical. La dimensión vertical es el espacio que hay entre maxilar superior y maxilar inferior, que será ocupado por los dientes artificiales. No siendo más, esta es la práctica de cómo elaborar registros de mordida, platobases y rodetes. En una clase anterior les expliqué que para hacer un rodete, si no tenían la cera de rodete, era tomar una cera placabase y hacer varios, con una cera placabase completa, realizarle varios pliegues. Que fue que lo que hice fue hacer como si fuera a hacer un abanico de un centímetro, más o menos de 1 centímetro de ancho, y adelante atrás en abanico. Lo que hago es que después corto y miren que me va a dar la altura del rodete. Entonces lo que hago es recortar para pulir, no se vean esos pliegues, y con este ya obtengo
otro rodete de mordida.